días, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Un saludo a la distancia a todos los que día a día se unen para tener estos tiempos de oración que la Alianza Cristiana y Misionera viene realizando ya más de 330 días. Gracias a Dios porque nos hemos mantenido clamando, orando, pidiéndole a Dios que Él intervenga en todos los asuntos de la vida. Qué bueno, mis amados hermanos, poder unirnos para orar un momento. Hoy queremos invitarles para meditar un poco en un tema acerca de la adversidad. Cómo manejar una adversidad, cómo entender una adversidad. Cada persona de este mundo pasará por adversidades, por cosas difíciles, por cosas que no planeó. Las cosas adversas van a sucederle a toda persona, creyentes y no creyentes. Y a veces el creyente no sabe cómo manejarlas. A veces se desestabiliza. No se diga a las personas que no tienen una relación con Dios, que lamentablemente ellos no saben qué hacer cuando enfrentan una adversidad. Entonces vale la pena que leamos un poquito acerca de este tema y estemos preparados. Si tú estás pasando por una adversidad, puedas entender el por qué y cómo voy a salir de esto. Y si no, estés preparado para cuando te suceda, Dios te permita recordar lo que has leído para responder de la manera correcta cuando te toque a ti. Quiero invitarte a orar un momento y luego vamos a estar compartiendo un poquito acerca de este tema y vamos a estar orando por adversidades que estamos enfrentando como país, como iglesia y también como familia, de manera personal. Entonces oremos a Dios un momento, demos gracias a Dios por este día y únase aquí conmigo. Amado Dios, Padre Celestial, quiero agradecerte, quiero esta mañana poder honrarte a ti, reconociendo que tú eres el Dios del cielo y de la tierra, el creador del universo, el que tiene el control, el que todo lo puede. Tú lo has dicho una y otra vez. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada es imposible para ti. Y tú eres nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Rey amado, porque nos regalas cada mañana un día para vivirlo para ti. Qué hermoso, Señor, es poder empezar un día sabiendo que somos tus hijos y que tenemos nuestro Padre Celestial que nos ama, que nos cuida y que nos utiliza para sus propósitos. Gracias, Señor, por el privilegio de poder ser llamado hijo de Dios. Y sabemos que no es por méritos, no es porque hayamos hecho algo digno de ser llamado hijo. Tu palabra bendita dice que es por haber creído y haber recibido en nuestras vidas al Señor Jesucristo, a quien tú enviaste a este mundo a dar su vida. Nosotros hemos creído en Él, nosotros lo hemos recibido y por eso Él nos ha perdonado y tú, Señor, has pasado por alto nuestros pecados, porque al haber recibido a Cristo, nosotros podemos ser beneficiados con su sacrificio. Su sangre preciosa se derramó en la cruz, con ella nos ha limpiado y nosotros ahora podemos vivir confiados que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y que nuestra herencia es verdadera, es real. Todo lo tuyo, Padre, es nuestro. Por eso Jesús decía, lo mío es del Padre, todo lo del Padre es mío. El Padre y yo uno somos. Y Él tenía esa seguridad que Dios tenía el control de todo
en toda situación que él le pasaba. Por eso Jesús enfrentó la adversidad de una manera tan serena, tan tranquila, porque sabía, porque entendía quién era su Padre, quién era Dios. Señor, ayúdanos a entender quiénes somos, quién eres tú para nosotros. Señor, te bendigo y te agradezco por la vida de nuestros hermanos que están todos los días respaldando, uniéndose a la oración. Gracias por aquellos hermanos que disciplinadamente no se han perdido un solo día de oración. Gracias, Señor. Tú bendecirás sus familias, tú bendecirás a ellos en cada necesidad. Queremos esta mañana pedir tu sabiduría, tu gracia, que tú nos ilumines, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para leer tu palabra y coger esas palabras y promesas tuyas y llevarlas en nuestro corazón, para que nos ayude a pasar en esos momentos duros, difíciles, pero también en los momentos de bendición, cuando estamos sobre todo, nosotros sigamos siendo fieles a ti. Gracias, Padre, por la bondad y el cuidado que has tenido de nosotros al protegernos de este virus, porque aún estamos aquí con vida delante de ti, Señor. Muchas gracias. Gracias por nuestros pastores, directivos que nos impulsan siempre a estar orando, por el pastor David Mutre, por la Junta Directiva Nacional. Te agradecemos por el trabajo que ellos hacen en sus iglesias y también en la Iglesia Nacional en el Ecuador. Seguimos orando, Señor, que bendiga sus vidas, que utilice sus vidas y que les des paz y tranquilidad, porque el trabajo es arduo y ellos tienen que atender muchas cosas: la familia, la iglesia local, la iglesia nacional y, en el caso del pastor David Mutre, la iglesia latinoamericana, y también en el mundo ser, Señor, parte de la directiva mundial. Señor, cuánto trabajo, cuántas tareas, cómo nos van a estar cansados, agotados con tanta cosa, pero tú renueves las fuerzas, tú les des la sabiduría y ellos, Señor, te sirvan con amor, sin descuidar su familia, que es la más importante en nuestra vida, el poder tener a nuestra familia unida. Ayúdanos, amado Dios, sigue con nosotros, acompáñanos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a leer, mis amados hermanos, Hebreos capítulo 12. Si usted tiene su Biblia, le invito a que usted pueda buscar Hebreos 12. Vamos a leer hasta el versículo 3, del 2 al 3. La palabra bendita de Dios nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miren la exhortación que nos hace el autor de los Hebreos. Este hombre de Dios nos invita a poner la mirada en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre o la persona que más adversidades ha vivido, que más cosas difíciles tuvo que enfrentar, el que más ha sufrido, al que más se le ha perseguido, al que más se le ha maltratado, al que se le ha hecho mucha oposición, y sin embargo Jesús no se dejó amedrentar de nada. Desde el mismo inicio, desde su nacimiento, Jesús sufrió la indiferencia, tuvo que nacer en un lugar inapropiado, porque no había lugar para él. Desde niño sufrió la persecución a cargo de la autoridad de Herodes. No lo quería dejar vivir. Bueno,
Toda la vida el Señor Jesucristo, y de manera especial en su ministerio, Él fue perseguido, Él fue rechazado, Él fue cuestionado, Él fue calumniado. La gente le decía de todo, hasta de diablo le decían. Imagínense que la gente calumnió a Jesús de borracho, calumnió a Jesús de un pecador. La gente le tildó a Jesús de todo, de todo. Si a alguien le han maltratado, es al Señor Jesucristo. Con tanta adversidad, Él nos enseña como hombre, no como Dios, que se puede manejar toda adversidad y superarla. Se puede vivir luchando contra ella sin pecar. Y eso es Jesús. Jesús venció a toda adversidad y no pecó, y triunfó sobre ella. Y me agrada y me encanta el énfasis que hace el autor cuando dice que pongamos los ojos en el autor de la fe, el cual dice, sufrió la cruz, sufrió, es decir, pasó el momento más duro que puede pasar un ser humano, la cruz. La humillación, el atropello, la injusticia, el maltrato y todo lo que le hicieron en la cruz. Pasó por la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra. Mire cómo dice, por el gozo puesto delante de él, pasó la cruz. Por el gozo puesto delante de él. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús no miró la cruz, no se quedó pensando en todo lo que va a pasar en la cruz. No, dice que Él miró más allá de la cruz, y Él miró el trono del Padre, la diestra del Padre. Él miró el gozo que iba a disfrutar estando al lado de su Padre para siempre, y habiendo rescatado y salvado a la humanidad que se ha perdido. Cuando Jesús vio el gozo que se le venía después de la cruz, tuvo fuerzas para pasar la cruz. Por eso, cuando usted y yo estamos pasando por una crisis, no debemos poner la mirada en la crisis. Hay que mirar más allá de la crisis. Hay que ver lo que Dios va a hacer después de la crisis. Por eso dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, usted y yo no vamos a desmayar ante ninguna adversidad si miramos a Jesucristo cómo manejó, cómo pasó por ellas, si miramos la actitud que Él tuvo cuando Él buscó más allá de la adversidad, la alegría, la felicidad que iba a disfrutar, y eso le dio fuerzas para pasar por esa horrorosa cruz. Entonces, mis hermanos, detrás de la adversidad o más allá de la adversidad, hay cosas que Dios tiene preparado, cosas hermosas, beneficiosas para usted y para mí, que no debemos nosotros perderlas de vista. No nos quedemos mirando el problema, llorando por el problema. A veces nosotros, cuando perdemos un ser querido, nos enfocamos en la muerte del ser querido y decimos, no quiero saber nada, no me interesa nada. La gente pierde de vista el horizonte, se desanima tanto, se deprime tanto, que se olvida que hay mucho por delante, que hay que trabajar, hay que mirar hacia adelante, que hay un futuro hermoso, que hay muchas cosas valiosas por las cuales luchar. Siempre que estoy en un funeral les pido que no se dejen agobiar por el momento, que pasen este momento doloroso, siempre mirando hacia el futuro, lo que pueden llegar a ser, lo que van a llegar a ser con la ayuda de Dios. Hay mucho que nos toca hacer, hay mucho que queda por hacer. Y a veces nos olvidamos y queremos morirnos en ese momento. Hay mucha gente que dice, yo ya quiero morirme, no quiero vivir, ya aquí no quiero avanzar más. Llévame, le dicen al cadáver, llévame contigo porque no quiero vivir. Y bueno, es comprensible el dolor,
perder un ser querido debe ser terrible. Yo no he perdido todavía hasta aquí un ser cercano a mí y por lo tanto trato de entenderle a la gente, pero siempre animándole que piensen hacia el futuro. Entonces quiero mostrarle algunas razones detrás de la adversidad, es decir, a dónde tú tienes que poner la mirada para que tú puedas descubrir las cosas lindas que Dios tiene para nosotros. Bueno, lo primero que quiero mostrarles en Proverbios capítulo 24, el Proverbios 24 nos enseña en el verso 16 lo siguiente. Dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Ojo a esto. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que el justo cae. Dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Algo que tú tienes que tener bien claro, mi amado hermano, es que la adversidad no escoge. No es que la adversidad solo la viven las personas pecadoras. No, la adversidad la vivimos todas las personas justas. Los que amamos a Dios, los que le servimos a Dios, los que vivimos para Dios. Sufrimos, pasamos crisis, nos caemos, estamos pasando por momentos duros. ¿Se acuerda que Jesús decía que sobre el hombre que construyó sobre la roca y sobre el hombre que construyó sobre la arena vinieron los mismos problemas, los mismos ríos, las mismas tempestades, los mismos vientos fuertes, golpearon las dos vidas, las dos casas, con la diferencia que la prudencia hizo que el hombre se prepare para cuando venga la adversidad, esta no lo derribe y no lo derribe. Entonces, los justos vamos a sufrir, vamos a tener adversidades, pero nos vamos a levantar en victoria. Vamos a convertir la adversidad dura en una experiencia de aprendizaje. La adversidad debe ser una escuela de formación del carácter para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque la adversidad te enseña cosas que a veces nos cuesta aprender cuando no está la adversidad. Por ejemplo, ¿cómo entiendo que se sufre cuando se muere un ser querido? Cuando yo paso por eso, cuando me tocó a mí, cuando yo me accidento, yo puedo ayudar a otros que se accidentan, los entiendo, me solidarizo con ellos, me vuelvo más sensible a la situación de ellos cuando yo paso por situaciones difíciles. Es más, cuando paso por una crisis y le pido a Dios que me ayude y salgo de la crisis, esto me ayuda para orientar a otros, darles consuelo y entenderles cómo ellos sufren, que todo lo que ellos están pasando es real. Miren, hermanos, 7 veces cae el justo y todas esas veces se vuelve a levantar. En cambio, la persona que no tiene a Dios, que no se apoyó en Dios, los impíos caen en el mal y no se levantan. Ellos se derriban. Ellos no tienen la misma capacidad de responderle a una crisis porque no tienen la fortaleza de Dios. Y aquí la Biblia nos dice, mire, que cuando caiga el enemigo, cuando caiga la persona mala, cuando esté en desgracia una persona mala, no nos alegremos, no nos gocemos, no digamos, bien se lo merece porque no hace caso, no quiere buscar de Dios, ahora está descubriendo el error de no haberlo buscado. No nos alegremos. ¿Por qué?
Porque dice la Escritura, no sea que Jehová lo mire y se desagrade. A Dios no le agrada que nosotros nos burlemos de nadie, no le agrada que nosotros estemos disfrutando el dolor ajeno. No, no, no. Hay que ser misericordiosos, hay que ser compasivos. Cuando alguien está sufriendo y está caído, hay que solidarizarnos, aun cuando sea una persona mala de pronto. No se alegre. Cuando tú sepas que alguien está pasando una adversidad, solidarízate, eleva una oración y si puedes darle ánimo, será mejor que le ayudemos. Entonces, nos van a evitar las adversidades Dios porque somos justos, porque somos sus hijos. La Biblia dice que Dios prometió que a un hijo no le va a pasar nada. No, mis hermanos, el que dice que a los hijos de Dios que andan bien no les pasa nada, es porque no ha leído la Biblia. Recuerde que hay hombres de Dios tan buenos en la Biblia que sufrieron, y sufrieron de una manera terrible. Ejemplo de Job, el profeta Jeremías. Ese profeta era fiel a Dios. Daniel, los jóvenes sufrían. Juan el Bautista, un hombre ungido desde el vientre, sufrió. Jesús, el apóstol Pablo, los apóstoles, las mujeres. No, cuántas personas que amaban a Dios les tocó sufrir. José, imagínense José, un hombre tan dedicado a su padre, tan fiel a Dios, cómo sufrió tanta adversidad. Pero ellos no se quedaron allí enredados en el sufrimiento. Cambiaron la adversidad, sacaron lo mejor de la adversidad y fueron instrumentos de Dios maravillosos. Mi amado hermano, si usted está pasando por un momento duro, difícil en su vida, un problema matrimonial, un problema de salud, un problema económico, si de pronto usted está enfrentando adversidades de oposición, hay gente que le está haciendo daño, no se desanime, no se va a quedar a usted ahí caído. Está pasando por una caída de pronto, no se va a quedar allí. Dios en su bendita misericordia va a levantar a sus hijos. ¿Acaso nosotros no hacemos eso cuando nuestros hijos se caen? Cuando mis chiquitos se caían, yo lo cogía y lo levantaba y lo limpiaba y le decía, tú sí puedes, sigue adelante, esfuérzate. Entonces Dios siempre te va a levantar, mi amado hermano, no te desanimes. Y vamos a hacer un tiempo de oración por eso. Vamos a pedirle a Dios que se levanten sus hijos y se levanten aquellos que están pasando un momento difícil. Que pongan la mirada en Jesucristo y la mirada más allá del sufrimiento, porque hay algo detrás del sufrimiento. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, te agradecemos porque tu palabra nos da aliento y tú nos dices aquí en Proverbios, 7 veces cae un justo y 7 veces se levanta. Señor, tú nos enseñas que el justo no está libre de una caída, el justo no está libre de fracasar, el justo no está libre de cometer un error, una mala decisión. Los justos, aun cuando te amamos y te obedecemos y queremos vivir bien, Señor, nuestra carnalidad, nuestra humanidad a veces nos pasa factura. Y nos resbalamos en algo, nos metemos en un lío, en una mala decisión, y esto causa dolor, frustración, y muchas veces llegamos a creer que tú, Señor, ya no nos quieres, estás decepcionado de nosotros, y pensamos, ¿qué me va a usar Dios a mí con esta tontería que acabo de cometer? Y entonces, Padre, nosotros no entendemos tu gran amor, tu bondad, tu misericordia. Tú nos has dicho que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que no hay pecado tan grande en el mundo que tú no puedas perdonar, Señor. Que tú no nos vas a dejar caídos, tú no nos vas a desamparar como no desamparaste a Pedro, no desamparaste al rey David, no desamparaste al rey Salomón cuando ellos te fallaron. No desamparaste ni a Sansón cuando él te falló. Él cuando clamó, tú lo escuchaste y lo levantaste otra vez. El justo cae, pero se levanta. Padre, te ruego por nuestros hermanos
por nuestros amigos creyentes que han caído en momentos duros, en problemas económicos, han caído en problemas de faldas, en problemas sexuales, han caído, Señor, en rebeldías, han caído en errores garrafales en su hogar, en su trabajo, oh Señor, en deudas. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos clamor para que se levanten otra vez. Tu palabra dice 7 veces caerá, 7 veces se levantará. Señor, oramos que ellos tomen fuerzas, que tú les hables al corazón, que tú les recuerdes a los que están caídos que tú los amas a pesar de sus errores, que no deben quedarse allí. Señor, hay pastores, siervos tuyos que han caído en problemas sexuales y quizás ellos dirán: yo no merezco volver a servirle a Dios. ¿Cómo le voy a servir a Dios si he cometido esta brutalidad? Pero Señor, ten misericordia, perdona sus pecados, dales otra oportunidad. Señor, pedimos que se levanten tus siervos, los pastores, para seguir predicando. Yo te pido, Señor, que aquellos pastores que se han desviado vuelvan al camino, vuelvan a la humildad, a los pies de Cristo, que se dejen pastorear, se dejen guiar, que vuelvan a sus hogares, que vuelvan al ministerio. Te pido, Señor, que en el nombre de Jesús tú levantes a tus hijos. Señor, aquellos chicos que han caído en drogas, aquellas personas que han caído en desvíos sexuales, aquellas personas, Señor, que han caído en faltas, Señor, morales, materiales, Señor, financieras. Oramos, Padre, para que se vuelvan a ti con arrepentimiento verdadero, y te rogamos, Señor, que aquellos papás que se fueron del hogar vuelvan al hogar. Aquellas mujeres que tomaron la decisión de irse de la familia, abandonando el hogar, divorciándose, ellos piensen: Señor, hay remedio, sí se puede recuperar el hogar. Señor, yo conozco personas que se divorciaron y después de un tiempo ellos reflexionaron y han recuperado su pareja, han regresado, han pedido perdón y han vuelto a casarse. Señor, yo te ruego por nuestros hermanos de las iglesias que de alguna manera han fracasado en algo, que se vuelvan a levantar. Sí, Señor. Padre, nuestros hermanos que están conectados en este momento, Señor, avívalos, levántalos, recuérdales que no deben quedarse en el suelo, que deben seguir luchando aun cuando se equivoquen. Sí, Señor, a sus hijos, a sus parejas, bendícelos y fortalece sus familias, que ellos disfruten de la bondad y de la gracia de Dios, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces quiero invitarte a leer el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés nos enseña en el capítulo 7 lo siguiente. Eclesiastés 7, versículo 14. Algo bien interesante acá, mis hermanos, acerca de la adversidad. 7:14 dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ojo, mire, en el día de la adversidad, considera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay cosas que nos meten en adversidades. La adversidad tiene que ayudarnos para reflexionar: ¿qué hice mal? ¿Por qué me metí en este asunto? La adversidad tiene que ser un motivo para sentarse, para reflexionar en la manera en que estamos viviendo, cómo estamos tomando las cosas. Por ejemplo, si el esposo se fue de la casa, o la esposa se fue de la casa, o el hijo se fue de la casa, esa es una adversidad.
Esa adversidad tiene que ayudarnos a reflexionar, bueno, ¿qué he hecho mal? ¿Qué no está bien en el hogar? ¿Qué he descuidado? ¿Qué debo ajustar? ¿Qué debo cambiar? Por eso la adversidad no es del todo mala, porque la adversidad es el momento en que Dios está trabajando en nuestro carácter. Dios utiliza la adversidad para hacerme ver en dónde estoy fallando, a fin de que yo viva mejor. A veces la adversidad del ministerio, por ejemplo, el pastor comienza a tener problemas con los creyentes, comienza a dividirse la congregación, o la gente deja de asistir a la iglesia. Esa adversidad tiene que dejarle al pastor lecciones, tiene que el pastor meditar que no estoy haciendo bien como pastor, dónde me estoy equivocando, qué estoy haciendo de una manera errada. A lo mejor descuidó el trato hacia la gente, descuidó su preparación, a lo mejor descuidó la oración y le está pasando factura, y esta adversidad le hace reflexionar: ya sé por qué estoy pasando esto. Yo no estoy tratando bien a mi familia, no estoy dedicando el tiempo necesario a mi esposa, a mis hijos, por eso mi esposa se cansó y se fue, mis hijos se cansaron y se fueron. Bueno, son reflexiones que debemos tener todos aquellos que pasamos por una adversidad. Hermano querido, si tú has perdido el trabajo, esa es una adversidad que te debe enseñar por qué perdí mi trabajo. ¿Qué estoy haciendo mal como empleado, como trabajador? Y la adversidad te va a ayudar a mejorar los defectos que tenemos. Por ejemplo, a lo mejor no eres voluntario, a lo mejor no eres responsable, no te gusta ser diligente en el trabajo, a lo mejor no has entendido el valor que hay que darle al trabajo y la gratitud a quien te dio trabajo. Bueno, hay muchos trabajadores que se quedan sin trabajo porque no saben agradecerle a su jefe el trabajo que le dio, o no saben corresponder con diligencia, haciendo buenos trabajos, trabajando con rapidez, porque las horas se pasan y el jefe pierde. Entonces, todas estas cosas nos van a ayudar a mejorar. Conozco muchos hermanos que se quedaron sin empleo y ellos se dieron cuenta: la próxima vez que Dios me permita un empleo, ya no seré negligente, ya no seré haragán, voy a esforzarme. Así aprendí yo en la vida. Yo aprendí a valorar las cosas perdiéndolas. Perdí primero dinero para poder aprender a valorarlos, a administrarlos. Perdí trabajos, perdí relaciones. Muchas veces perdí cosas importantes en la iglesia. Tuve que perder miembros. A veces tuve que perder la confianza de alguien para poder darme cuenta dónde me estaba equivocando. He tenido que perder la comunión con mi esposa para darme cuenta dónde me estoy equivocando. Bueno, hermanos queridos, la adversidad es una escuela, es un momento donde Dios te forma el carácter, y por eso usted y yo tenemos que meditar. Y dice la Escritura: Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Fíjate cómo Dios está de por medio, detrás de todo lo que pasa, permitiendo para que usted aprenda. Entonces quiero invitarle que oremos a Dios, y vamos en estos momentos a orar a Dios por la salud mundial, para que Dios permita que este virus sea erradicado en el mundo y la vacuna que se está distribuyendo en el mundo pueda llegar a los lugares más necesitados. Vamos a orar ahí un momento y oremos por eso. Querido Dios y Padre Celestial, queremos una vez más poner delante de ti esta necesidad de la salud mundial que, Señor, se requiere con urgencia que las autoridades encargadas puedan atender. Sabemos, Señor, que se está distribuyendo la vacuna, esta vacuna que inmuniza a la gente contra este virus, pero, Señor, no llega a todos, es escasa, hay dificultades en el proceso, hay mucho dinero que el Estado tiene que invertir y hay muchas también mala información que se da acerca de la vacuna. Hay algunos que meten miedo
inventan cosas y la gente tiene temor dejarse poner la vacuna. Oramos, Señor, para que todas estas cosas sean, Señor, manejadas, y te pedimos, Señor, que tú guíes a las personas encargadas de administrar la salud mundial y especialmente la salud en el Ecuador. Te pedimos por los ministros, el ministro de Salud, te pedimos por las personas que administran la salud en los hospitales, en todas las instituciones que hay en el Ecuador. Te pedimos, Señor amado, que tú les des la capacidad y la sabiduría para que ellos vayan llevando, Señor, de una manera organizada todo este proceso, y te rogamos que se inmunice a las personas que están en mayor riesgo, que ellos lo puedan hacer, Señor. También te pedimos, Padre, que tú guardes a las autoridades de caer en esta tentación de la corrupción, de sacar ventaja, de mirar su bolsillo y no mirar el bienestar de los demás. Te rogamos, Señor, para que haya conciencia de humanidad en el mundo entero y se proteja al más necesitado. Señor, oramos también para que tú erradiques de las mentes de las personas el miedo, el temor a que esta vacuna me va a hacer daño, que esta vacuna es del 666, de la bestia, el anticristo, que esta vacuna me va a dejar estéril, que esta vacuna me va a deformar, que esta vacuna es un instrumento de los hombres para controlar nuestra vida. Señor, dice tu bendita palabra, que si yo tomare cosa mortífera, no me hará daño. Que si yo por error me envenenara, tú vas a hacer que eso no surte efecto. Si una serpiente me mordiera, dice tu bendita palabra, que tenemos la gracia y la autoridad tuya para anular el poder del enemigo. Así que, Señor, creemos que tú nos guardarás y que todo plan del enemigo, todo plan diabólico que haya de pronto, si es verdad que hay algún plan de manejar, de controlar la sociedad, la humanidad, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, anula ese poder maligno, destruye toda fortaleza del mal y deshagas, Señor, todo plan que vaya en contra del bienestar de la humanidad. Señor, nosotros nos unimos para que el Ecuador importe el producto que necesitamos y podamos llegar a todas las personas enfermas. De esa manera, Señor, tener un poco más de tranquilidad para poder trabajar, salir, viajar y hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero mientras tanto, Señor, oramos por la protección divina, porque confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro médico. Tú, Señor, tienes el poder para sanarnos, para anular cualquier poder del virus, bacterias en nuestro cuerpo, Señor. Dice tu palabra que somos templo del Espíritu Santo, y como templo del Espíritu Santo, Señor, este cuerpo es tuyo, te pertenece, y queremos que esté sano. Ayúdanos a cuidarnos también, a no enfermarlo con cosas tóxicas, con comidas dañinas, con bebidas dañinas, descuidando nuestra salud, haciendo cosas indebidas. Padre de la gloria, da sabiduría a tu pueblo, a tus hijos, a las personas, para cuidar nuestro cuerpo, que es el templo tuyo. Gracias, Padre, por lo que hasta aquí se ha hecho, por las personas que ya se han vacunado, y sabemos que muy pronto van a venir nuevas vacunas para seguir ayudando a la gente. Sigue bendiciendo a las autoridades que están encargadas de esto, y también sigue usando a los médicos, al personal de salud, que tienen que seguir lidiando en estos días que ha habido incrementos, mucho más ahora con esta campaña política. Cuántas personas se han expuesto y seguramente habrá contagios, pero pedimos, Señor, que tú guardes a las personas, nos libres de la muerte, nos libres de la desgracia, de la enfermedad, y que podamos seguir dependiendo de ti completamente. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por toda tu bondad, por toda tu misericordia, por todo lo que tú haces cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, mis queridos hermanos, quiero
quiero esta última partecita también leer la palabra de Dios, y quiero invitarle a leer Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Hay que entender que las adversidades también tienen otras causas, otras razones. Gálatas 6, verso 7, la bendita palabra de Dios nos enseña, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Note cómo dice: todo lo que yo siembro, eso cosecho. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, dos cosas quiero resaltar de este texto. Número uno, todo lo que uno siembra, uno cosecha. Es decir, los frutos provienen de lo que uno siembra. Si yo estoy viviendo adversidades, tengo que revisar qué estoy haciendo mal. Porque si hago cosas indebidas, imprudentes, voy a tener consecuencias. Por ejemplo, hay personas que se encuentran endeudadas, se encuentran en aprietos económicos, y eso les trae problemas familiares, conflictos, discusiones, se reniegan, qué sé yo. Pero este endeudamiento es el fruto, o esta crisis es el fruto de malas decisiones administrativas. Somos muy confiados, emprendemos proyectos, gastos, nos endeudamos apresuradamente sin un análisis. Yo conozco personas que tienen una deuda y luego adquieren otra deuda más y luego se meten en otra más, ya 3 deudas. Y entonces de repente se encuentran en un aprieto, en una estrechez económica, que eso les cambia la vida, porque no tienen para pagar los gastos de la familia, no tienen para la salud, no tienen para las necesidades básicas, y entonces tienen líos de pareja, líos con los hijos. Y muchas veces se reniegan y dicen: ¿cómo les voy a dar todo? ¿No ven que tengo que pagar deudas? Y la pregunta es: ¿y por qué se hizo de tanta deuda? Mire, yo conocí una persona que hizo una deuda para, según él, poner un emprendimiento. Y cuando ya el banco le dio el dinero, no tenía planeado nada. No tenía un plan, no tenía una estrategia para su emprendimiento. Y entonces, con el dinero en la mano, se sintió como: muy bien, tengo plata. Y se fue con su familia, sus hijos, su mujer, a Guayaquil un día. Y se fueron por ahí a la bahía, y el niño le pedía una cosa, le compraba, la mujer le decía: compremos esto, le compraba. Así que compraron ropa, compraron de todo lo que se les ocurrió comprar. Luego pasaron los días y le tocaba pagar ya los intereses, las cuotas. Y él no tenía ni un emprendimiento. Así que el dinero se le iba gastando y no generaba recursos. Así que las primeras cuotas las pagó con el mismo dinero que sacó. Pero pronto se le terminó. Y entonces ya no tenía cómo pagar. Él pagaba como unos 150 mensuales.
y él tenía un trabajo donde ganaba $100 semanales. Eso significa que él tenía 400 mensuales y tenía que pagar 150 mensual solo de interés. Y como no puso el emprendimiento, se fue endeudando, al punto que llegó un tiempo en que a él de la semana de trabajo, le tocaba sacar $20 para la comida. El resto era pagar y pagar. Y con esos $20, obvio, no le alcanzaba a su familia. Y comenzaban los líos, las peleas entre esposos, y era terrible. Entonces, cuando yo hablaba con esa persona, yo le decía, ¿por qué no pusiste el emprendimiento si para eso sacaste el dinero? Porque después me di cuenta que lo que iba a hacer no convenía, y entonces ya no lo puse. Entonces me gasté el dinero y ahí está el resultado. Entonces muchas crisis, muchos problemas que uno vive es las malas decisiones que uno toma. Por eso dice la Escritura, no te engañes, Dios no es burlado, lo que tú siembras tú cosechas. Si tú andas haciendo mal con Dios, andas desobedeciendo a Dios, no esperes la bendición ni el respaldo de Dios. Si usted anda estafando, anda robando, ¿cómo le va a multiplicar Dios su economía? Si usted está descuidando a su esposa, a sus hijos, ¿cómo no van a venir las peleas y el abandono del hogar? Entonces, hay que revisar la causa de la adversidad. Esto que estoy viviendo, yo lo he causado con malas actitudes, entonces tienes que saber que la cosecha es amarga, porque la semilla es amarga. Pero también dice, no te canses de hacer el bien. Es decir, si yo estoy cada día haciendo las cosas correctamente, estoy trabajando honestamente, estoy atendiendo a mi familia en todo lo humanamente posible, si yo estoy tratando bien a las personas en la iglesia, si yo estoy ahorrando dinerito en la iglesia, no voy a pasar crisis y voy a vivir la bendición de Dios. Aun cuando vengan momentos duros, Dios está con nosotros para bendecirnos, porque el que siembra para el Espíritu cosecha también la bendición de Dios. Entonces, mi amado hermano, revisemos por qué vienen las adversidades. Si son provocadas por nosotros, arrepintámonos, cambiemos la manera de hacer las cosas. Si son provocadas por situaciones que no están en mi control, ajenas a mí, pues oremos a Dios que pronto salgamos de ellas y habiendo aprendido a mejorar. Y por último, mi querido hermano, quiero leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, el verso 31. Lucas 22, 31, nos encontramos con lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ojo, la adversidad de Pedro, el caos que él vivió, la cobardía de Pedro, las lágrimas de Pedro, la amargura de Pedro, era producto de una mano misteriosa, maligna, que estaba detrás planeando zarandear a Pedro, golpearlo, tirarlo al suelo, hacerle sufrir. Y entonces esto me dice a mí que también detrás de la adversidad hay un plan diabólico, hay una estrategia diabólica que está apuntando hacia ti. Y tú y yo tenemos que estar preparados. Cuando Jesús le dijo a Pedro, le advirtió que va a venirle un azote maligno, él no entendió, no creyó, lo pasó por alto, lo minimizó.
En lugar de decir, Señor, si usted me dice que Satanás está detrás de mí, entonces voy a pedirte protección, voy a pedirte que me sostengas, voy a pedirte que me fortalezca. No, él minimizó al enemigo. Y lo peor que tú puedes hacer es menospreciar a Satanás y decir, ese tal y cual no me hace nada a mí. No, el mundo espiritual es poderoso y está en contra de los creyentes. Así que él apunta sus dardos malignos contra ti, contra tu familia, contra tu ministerio. Y por eso Jesús nos dice, oren, oren para que no caigan, oren para que no entren, oren para que no los coja desprevenidos. La oración, mis amados hermanos, nos mantiene afilados, nos mantiene preparados para enfrentar cualquier situación adversa que venga. No dejemos de orar. Mantenga la disciplina de oración todos los días. Levantémonos temprano para estar con nuestro Dios un momento donde Él nos fortalezca, nos alimente, nos abrace, nos consuele, nos haga sentirnos seguros. No vas a quedarte en el suelo si alguna vez tú caes, porque Dios te levanta. Entonces vamos a orar, vamos a terminar orando por estas cosas adversas que estamos viviendo. Por ejemplo, en el Ecuador estamos viviendo adversidades naturales en estos momentos. Hay tormentas, hay demasiada lluvia, se están dañando las carreteras. Bueno, tú sabes todo lo que pasa producto de un invierno que a veces viene y nos coge desprevenidos, no estuvimos preparados. También, mis amados hermanos, se está jugando también el futuro, el Ecuador, a través de las elecciones. Un nuevo presidente nos gobernará muy pronto. ¿Quién va a ser? ¿Qué hará este señor? Bueno, oremos que Dios dirija este proceso, que no sea como el hombre quiere, sino como Dios. Vamos a orar un momento allí. Amado Padre, gracias porque esta mañana hemos estado leyendo tu palabra, aprendiendo cómo manejar estas adversidades, cómo enfrentarlas, cómo tomarlas. Y tu palabra nos enseña muchas cosas que es importante considerarlas. Y queremos aprovechar, Señor, para pedirte que nos ayudes a vivir con prudencia, que no vivamos confiados en nosotros mismos. El autor del proverbio dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mi prudencia me engaña. Prudencia correcta es prepararse todos los días, orando, alimentándonos de tu palabra para enfrentar todo lo que venga. Padre, danos tu sabiduría para no descuidar la oración nunca y ayúdanos a estar orando por cada situación que se presenta en el Ecuador, en el mundo, en la iglesia, en todo el lado. Señor, y en este momento nos unimos para orar por la tormenta del invierno que en muchos lugares está causando daño a los sembríos, las carreteras y también a mucha gente, Señor, que se les inunda las casas, se les pierden las cosas porque no estaban preparados. Padre Celestial, ten misericordia y trae consuelo para aquellos que están sufriendo producto de esto. Y te rogamos para que haya una atención pronta, urgente, de las autoridades, del alcalde, del gobernador, bueno, de los ministros encargados de atender estas cosas, pero también, Señor, de nosotros como seres humanos, a tomar las medidas, a no esperar el último día para que aprendamos mojándonos y perdiendo las cosas, aprender a cuidar, a tomar precauciones. Señor, te pedimos también, Padre Celestial, que tú fortalezcas a nuestro Ecuador, que está pasando por un momento de un proceso de elecciones donde tenemos que elegir un gobernante. Te rogamos, Señor,
que tú tomes el control. No permitas que el diablo use a los hombres para dañar nuestra sociedad ecuatoriana. Te rogamos, Señor, pon en el corazón de estas personas calma, pon serenidad, pon bondad, humildad. Saca, Señor, todos esos malos sentimientos, esas amarguras, resentimientos, odios, envidias que muchas veces dañan a las personas. Te rogamos que bendigas al Ecuador y que el próximo gobierno sea una persona sensible, solidaria, justa, que busque el bienestar, que tú pongas en su corazón combatir la corrupción para que no nos haga daño. Así que, Padre, por esto oramos y oramos también por nuestros hermanos de todo el Ecuador, de todo el mundo que están pasando por crisis. Tú los levantas. Por las iglesias, por la próxima asamblea que tendremos en el fin de mes, por la Alianza Cristiana y Misionera, para que pueda hacerse esta asamblea, la elección, y Padre, que todo sea hecho con amor, con respeto los unos a los otros. Bendice a nuestro presidente, Pastor David Mutre, y a su familia. Gracias por él, por su trabajo que él hace todos los días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos los bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo a la distancia. Los animo a seguir buscando de Dios cada día. Amén.